¿Cómo podría ser capaz de volver a verles a la cara? Las palabras que acaban de escuchar son palabras de vergüenza y han sido muy a menudo dichas o sentidas por miembros de la iglesia. Estimados oyentes, muchas vidas se han descarriado y muchos talentos valiosos se han perdido para el servicio de Dios a causa de estos sentimientos negativos, a causa de la vergüenza por haber cometido un pecado. El tema de hoy es aceptando el perdón. Muchos jóvenes que han caído en pecado y no han podido aceptar el perdón han sido perdidos por sus familiares y han sido perdidos por la iglesia. Estos jóvenes se arrepintieron sinceramente, pero han sentido vergüenza de mirar de nuevo a aquellos en quienes reconocen normas más altas de vida, como los maestros en la escuela dominical, los ancianos, como los diáconos, los predicadores, y estos jóvenes al sentir vergüenza por haber pecado y ver a estas personas un poco más firmes en la fe, han abandonado sus puestos de servicio por la vergüenza que experimentan a causa de sus pecados. Este sentido de vergüenza y culpa es muy poderoso, pero a la misma vez es muy engañoso y es un medio utilizado por Satanás para desviar los esfuerzos del servicio a Dios. Es correcto sentir culpa, es correcto sentir vergüenza cuando pecamos, porque hemos desprestigiado a Cristo, hemos desprestigiado su iglesia, pero no es cosa apropiada el permitir que estos sentimientos obstruyan nuestro servicio cristiano una vez que estamos sinceramente arrepentidos. Se entiende que la vergüenza llega, la falta de confianza llega y muchas veces son las que nuestros propios hermanos nos acusan y nos señalan y evitan que nosotros podamos seguir hacia adelante, pero debemos de recordar que cuando pecamos y nos arrepentimos de corazón delante de Dios, Dios nos perdona y debemos de aceptar el perdón de Dios y reconocer que es Dios quien nos está perdonando, aunque el dedo de nuestros hermanos siga señalándonos, porque el hombre puede hacer que no perdone, que no olvide, pero Dios perdona y olvida, y cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos, debemos de estar seguros de que Dios nos ha perdonado, que ha olvidado nuestro pecado y que está dispuesto a darnos la mano para seguir hacia adelante en el servicio a Él. Debemos de aprender a aceptar el perdón de Dios. El aprender a aceptar este perdón, debemos de notar ciertas cosas y no debemos de olvidarlas. Lo primero que no debemos de olvidar, como dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 3, es que todos los hombres, todos los seres humanos son pecadores. Algunos podrán ocultar sus pecados de la vista del público, pero todos delante de Dios somos pecadores porque a una nos hemos descarriado de la voluntad del Señor. Segundo es que Dios perdona y Dios olvida completamente todos los pecados cuando nos arrepentimos sinceramente. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, y el escritor a los Hebreos en el capítulo 8 enseña que cuando Dios perdona, Él olvida el pecado, Él no está recordándonos constantemente nuestro pecado, sino que al contrario, nos recuerda que Él es grande, que Él es fuerte, que Él es poderoso y que es maravilloso y benigno para seguir ayudándonos a seguir hacia adelante y cambiar las cosas que no podemos cambiar humanamente. Tercero, debemos de regocijarnos en el perdón divino, aceptar la misericordia de Dios y seguir sirviéndole con gratitud.
Como he dicho antes, muchas personas que han pecado lastimosamente se han apartado de Dios, se han apartado de sus familias, se han apartado de la iglesia, se han apartado del servicio a Dios hasta el extremo que desperdician los talentos que Dios les ha dado para el beneficio del cristianismo y de la iglesia universal de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no han aprendido a aceptar el perdón de Dios, no han aprendido a ver a aquel que les ha perdonado, sino que al contrario ponen los ojos y su mirada en las personas que siempre les están acusando. Pero no debemos de olvidar que todos delante de Dios somos pecadores. Algunos, los pecados son manifiestos, otros los pueden ocultar por un tiempo, pero delante de Dios todos somos pecadores y todos en algún momento hemos necesitado de la misericordia y de la gracia y del favor inmerecido que solamente viene de Dios. Por ejemplo, cuando hablamos del rey David, hablamos de un gran rey famoso en la Biblia. Todos hemos escuchado del rey David, mayormente la historia de David y Goliat, de cómo David, Dios le da esa victoria. Pero David, el rey David, aquel que venció a Goliat, aquel que fue ungido como rey, aquel que Dios lo libró, llegó un momento en el que gravemente pecó delante de Dios al cometer adulterio. Y después de cometer adulterio, seduciendo a la embriaguez y planeando la muerte de Urías, esposo de Betsabé. El libro de Samuel, segundo libro, capítulo 11 y capítulo 12, nos lo enseña muy bien, que David, el rey, pecó y un pecado fue a otro pecado, porque un abismo llama a otro abismo. Lo grandioso de esto es que a pesar de que David pecó, a pesar de que David siguió cometiendo pecados, él se arrepintió y como lo vemos en el Salmo 51, un arrepentimiento genuino y asimismo Dios le dio una oportunidad genuina, le dio un perdón genuino, le dio una oportunidad de vida para seguir hacia adelante. Dios le perdonó y David aceptó ese perdón. Nosotros debemos de aprender a aceptar el perdón de Dios. David no renunció a su reino, no dejó de escribir los salmos, no dejó de adorar a Dios, no adoptó una actitud retrógrada ni disminuyó su servicio a Dios, sino que al contrario, se acrecentó su servicio y dio culminación a su vida con los preparativos para la edificación del templo. Primera de Crónicas, capítulo 22. Vemos al rey David habiendo pecado, pero también vemos al rey David aceptando el perdón de Dios y seguir hacia adelante en su servicio a él. Recordamos al apóstol Pedro. El apóstol Pedro pecó habiendo negado a Cristo, pero el apóstol Pedro se arrepintió y aceptó el perdón. De ahí en adelante, el apóstol Pedro pasó a ser uno de los predicadores más activos en la historia de la iglesia del primer siglo. Luego encontramos al apóstol Pedro nuevamente que vuelve a pecar cuando menospreciaba a los gentiles en Antioquía o Antioquía, como quiera llamarle, en Gálatas capítulo 2. Pero sin embargo, el apóstol Pedro no renunció a ser apóstol ni dejó de predicar el evangelio de Cristo Jesús, sino que al contrario, siguió predicando, siguió sirviendo, siguió escribiendo y siguió pescando almas para Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro aprendió a aceptar el perdón de Dios, así como David aceptó el perdón de Dios, y así como nosotros, si pecamos, debemos de aprender a aceptar el perdón de Dios. Hermano Esdras, pero hay personas que no perdonan, eso es cierto, pero su perdón viene de Dios. Hermano Esdras, pero hay personas que siempre señalan, que siempre recuerdan mi falta, que siempre recuerdan mi pecado, que siempre me señalan. Siempre van a existir esas personas porque son utilizadas por Satanás, por cuanto Satanás es el acusador de los siervos y de las siervas de Dios. Pero usted debe seguir hacia adelante sirviendo a Dios y entregando sus talentos a lo mejor posible en el servicio de Dios. El apóstol Pablo es un ejemplo más, un apóstol, un predicador, un maestro. Sin embargo, el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo capítulo 1 se identifica a sí mismo como un blasfemador,
un perseguidor, un injuriador, pero dice él, Dios tuvo misericordia de mí. O sea que él aceptó el perdón y sirvió al Señor con todo su corazón y con toda su fuerza y con toda su alma. Lo amó y siguió hacia adelante porque Pablo, el apóstol, aprendió a aceptar el perdón de Dios, el favor inmerecido, porque nadie se merece ese favor, pero Dios es grande en misericordia, que a pesar de nuestros pecados, Él nos perdona, olvida nuestros pecados y nos fortalece para seguir hacia adelante. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 6 nos enseñan que la gracia y el poder de Dios no se unen para ayudarnos a pecar, sino que se unen para ayudarnos a seguir hacia adelante. Nos perdona el Señor por medio de eso, de su favor inmerecido. Y si alguno hubiere pecado, dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, estimados oyentes, aceptemos el perdón de Dios y no nos retengamos en el servicio a nuestro Dios. Hemos pecado, debemos de reconocer. Hemos pecado, debemos de pedir perdón. Hemos pecado, debemos de ayudarnos. Debemos de soportarnos, debemos de acogernos unos a otros. Debemos de reconocerlo delante de Dios y venir con un corazón contrito y humillado, el cual Él nunca va a echar fuera y Él nos perdonará. Pero debemos de aceptar el perdón de Dios y debemos de reconocer que hemos pecado delante de Él y que necesitamos su perdón y su gracia. Y un corazón contrito, como le he dicho, Dios no lo echará afuera. Debemos de aprender a conocer más acerca de la flexibilidad. La flexibilidad debe ser una característica cristiana. Es como la elasticidad, la capacidad de un cuerpo retorcido para recobrar su tamaño y readaptarse después de haber sido deformado. Flexibilidad, elasticidad. El pecado, estimados oyentes, deforma, pero el pecado, a pesar de estar deformando la vida de nosotros los seres humanos, el perdón de Dios nos hace nuevas criaturas. Aceptemos el perdón de Dios y hagamos a un lado la vergüenza y debemos de activarnos nuevamente en el servicio a nuestro Dios. Cuando hemos confesado nuestros pecados, confiemos en la promesa de Dios de perdonar y olvidar y no continuemos, no sigamos mencionando pecados que ya han sido confesados, pues Dios ya los ha olvidado, ya los ha perdonado. O sea que debemos de tener flexibilidad para reanudar la empresa de ser una nueva criatura, de reanudar la realidad de seguir hacia adelante sirviéndole a Dios, porque todos estamos a un mismo nivel como pecadores. Pero todos estando a ese nivel y nos hemos arrepentido, también estamos al mismo nivel como gente que ha sido perdonada, y con la cabeza en alto debemos glorificar a Dios con un servicio lleno de gratitud, porque debemos de aprender a aceptar el favor de Dios. Que Dios le bendiga y recuérdese, Dios le ama, le perdona, le toma, le levanta, le puede usar. Es tiempo de que nosotros aprendamos a aceptarlo.